¿Saber el cómo es necesario? Sentí por mucho tiempo que necesitaba entender cada paso, cada detalle, cada mecanismo de cómo lograr lo que deseaba. Creía que si conocía el cómo, entonces la certeza llegaría y mi mundo cambiaría. Me pasaba horas investigando, preguntando, observando métodos ajenos, como si el conocimiento externo pudiera sustituir la experiencia interna. Pensaba que el dominio sobre la vida estaba en los mapas, en los manuales, en los secretos que otros decían poseer. Sin embargo, mientras más buscaba respuestas externas, más lejos parecía estar de la realización de mis deseos. El saber el cómo se convirtió en una jaula de dudas y análisis interminables. Cada teoría nueva me daba un respiro momentáneo, pero no el resultado real que anhelaba sentir en mi interior. Comencé a notar que los detalles no transformaban mi mundo, sino mi conciencia sobre él. Una noche, en silencio, decidí soltar la necesidad de entenderlo todo. Permití que la sensación de haber logrado mi deseo existiera primero dentro de mí, sin importar el medio. Descubrí algo que había ignorado. El conocimiento es útil, pero el sentimiento es poderoso. Mientras más intentaba explicar el cómo, más me alejaba de la experiencia real que debía habitar. Ahí comprendí que el verdadero arte no es saber cómo suceden las cosas, sino sentirse ya en posesión de ellas. Cuando la sensación interior es completa, el mundo exterior se mueve con precisión que mi mente no necesita controlar. El universo responde a lo que soy en este instante, no a lo que mi intelecto intenta organizar. Y fue entonces que sentí una libertad infinita, una ligereza que ninguna explicación podía otorgarme. A medida que soltaba la obsesión por el cómo, noté que mi atención comenzaba a centrarse en el ya. No importaba qué obstáculos parecieran presentarse, ni qué contradicciones aparecieran en la realidad externa, porque mi conciencia ya estaba alineada con el final deseado. Descubrí que mientras más confiaba en la sensación de logro, menos necesitaba estrategias y pasos concretos. La vida comenzó a fluir con una precisión que jamás podría haber planificado. Me sorprendía la rapidez con que las circunstancias se acomodaban sin que yo interviniera. Las puertas se abrían, las oportunidades llegaban y las personas correctas aparecían, como si todo el universo conspirara a favor de lo que ya sentía. Comprendí que el conocimiento externo del cómo solo genera dudas, porque siempre hay variables que escapan a nuestra mente. Lo que realmente importa es lo que se sabe en el corazón y se siente en el interior. Observé también cómo los que buscan afanosamente el cómo se estancan en un ciclo de espera y frustración. Se concentran en procedimientos, técnicas y consejos y nunca llegan a experimentar la verdadera certeza. Yo mismo había caído en esa trampa, creyendo que el control externo sería la llave de mi libertad. Ahora entendía que la llave siempre estuvo dentro de mí, en la percepción de que ya estaba logrado. Comencé a notar que cuando mi mente estaba ocupada en estrategias, en fórmulas y pasos a seguir, mi energía se dispersaba y los resultados se retrasaban.
Cada intento de organizar la realidad desde la mente producía resistencia, porque la vida no se somete a planes, sino a la percepción interna que tenemos de ella. Comprendí que mientras más trataba de controlar los medios, más alejaba el fin deseado. La paradoja era clara. Para lograr lo que quería, debía dejar de preocuparme por cómo sucedería. En cambio, cuando me concentraba en la sensación de haber alcanzado mi deseo, todo se alineaba sin esfuerzo. Las ideas surgían de manera natural, las coincidencias parecían diseñadas a medida, y los caminos se abrían frente a mí con claridad absoluta. Noté que el universo actúa como un espejo que refleja fielmente lo que sentimos y creemos interiormente. El cómo se revela solo cuando la conciencia está lista, no cuando la exigimos. Esa diferencia cambió por completo mi enfoque de la vida. Ya no necesitaba acumular conocimientos ni buscar técnicas externas. Bastaba con sostener en mi interior la realidad que deseaba experimentar, con convicción, con detalle emocional, con intensidad. La creación no ocurre en la mente analítica, sino en la percepción de que lo que anhelamos ya es parte de nuestra experiencia. Todo lo demás, el cómo, llega sin esfuerzo, de manera espontánea y perfecta. Así comprendí que la obsesión por el cómo es un obstáculo, no un puente. Mientras más confiaba en mi sensación interna de logro, más fácil se convertía el camino. Cada circunstancia, cada persona, cada evento parecía obedecer una lógica que solo mi interior podía comprender. Me sentí liberado de la necesidad de entender y al mismo tiempo me sentí más poderoso que nunca. La respuesta estaba siempre dentro de mí, en la certeza, en el sentimiento, en la convicción de que ya lo tenía. Empecé a observar cómo los que insisten en el cómo viven atrapados en la duda, porque la mente busca seguridad en lo externo. Cada nuevo consejo, cada técnica prometedora parecía una solución, pero nunca daba satisfacción duradera. Yo mismo había sentido esa tensión. La ilusión de control ofrecía un falso alivio, mientras la realidad permanecía sin cambios. Entonces comprendí que la verdadera transformación no proviene de acumular conocimientos, sino de cultivar una sensación interna de certeza, de confianza absoluta en que lo deseado ya es mío. Fue un momento de revelación profunda cuando entendí que el universo no requiere de planes detallados, instrucciones ni fórmulas. Todo lo que exige es nuestra aceptación y sensación de lo logrado. Cuando esa sensación se vuelve dominante, los medios correctos se presentan espontáneamente. Ya no hay esfuerzo, no hay lucha, solo un fluir natural donde cada pieza encaja perfectamente. El cómo se convierte irrelevante porque la creación ocurre desde la conciencia, no desde la mente que quiere controlar. Aprendí a diferenciar entre la acción basada en la fe y la acción basada en la lógica. La primera nace de la certeza interna y siempre encuentra el camino correcto. La segunda surge de la preocupación y el miedo y se pierde en laberintos de confusión. Cuanto más sentía que lo deseado ya estaba presente, más clara se volvía la guía interna, más evidentes los pasos a seguir sin necesidad de planearlos.
todo se desarrollaba como una consecuencia natural de mi percepción, no como un logro de la mente que quiere entender. En ese instante comprendí que la obsesión por el cómo es en realidad una forma de resistencia. Mientras buscamos fórmulas, ignoramos la fuerza que ya reside dentro de nosotros. Y cuando nos rendimos a la sensación de estar en el final, sin preocuparnos por los detalles, la vida se convierte en un espejo perfecto de nuestra conciencia. Sentí la liberación absoluta de soltar el control externo y con ella un poder inmenso que no depende de nada más que de la certeza interna. Poco a poco comencé a comprender que el cómo es una ilusión creada por la mente que teme soltar el control. Nos aferramos a instrucciones, técnicas y explicaciones como si fueran llaves que abren la puerta de nuestros deseos, cuando en realidad la puerta ya está abierta dentro de nosotros. La verdadera clave no está en el conocimiento externo, sino en la sensación interna de que aquello que anhelamos ya es real, palpable, presente en nuestra experiencia. Al centrarme en esa sensación, noté cómo todo a mi alrededor empezaba a ajustarse de manera casi mágica. Personas que antes parecían indiferentes, ahora aparecían en mi camino con la exactitud perfecta. Situaciones que creía imposibles se resolvían con naturalidad. La vida comenzó a demostrarme que, cuando sentimos con convicción, los medios necesarios surgen solos, sin esfuerzo ni análisis. Todo el universo trabaja en armonía con la percepción interior sin que tengamos que intervenir en cada detalle. También descubrí que la ansiedad por el cómo bloquea la verdadera creatividad. Cuando confiamos en la sensación del fin, nuestra mente se libera y puede recibir ideas, soluciones y oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Cada impulso que surge de la fe interna es una guía sutil, pero precisa, que nos conduce hacia la manifestación sin que tengamos que forzar nada. La creación no se encuentra en la mente que calcula, sino en el corazón que siente y sabe que ya posee. Comprendí finalmente que la pregunta ¿cómo? Es un eco de la duda, una señal de que aún no confiamos completamente en nuestro interior. Soltar esa pregunta no significa inacción, significa vivir desde la certeza, actuar desde la sensación de logro y permitir que la realidad se moldee a la percepción que sostenemos en nuestro interior. Fue en ese abandono de la necesidad de control donde encontré la libertad verdadera y la fuerza más pura que jamás había sentido. Comencé a experimentar la diferencia entre conocer y sentir. Conocer es frío, distante, una acción de la mente que intenta explicar lo inexplicable. Sentir, en cambio, es total, profundo, una inmersión en la realidad ya creada que no depende de causas visibles. Mientras más permitía que la sensación de logro me llenara, menos importancia tenía el cómo. Todo lo demás se volvía secundario, como si el universo entero estuviera a la espera de mi aceptación de que ya era mío. Me di cuenta de que la insistencia en entender los pasos produce frustración y retraso.
La mente quiere seguridad y control, pero la realidad no responde a la lógica, responde al sentimiento. Cada vez que liberaba el control y me sumergía en la certeza interna, sentía que el mundo exterior se alineaba de manera sorprendente. Lo que antes parecía complejo, ahora se desplegaba con una simplicidad abrumadora. Esta claridad me llevó a confiar plenamente en la fuerza que reside en la percepción interior. Ya no temía equivocarme, ni sentir que estaba perdido, porque entendí que la manifestación verdadera no depende de mi planificación, sino de mi convicción que sostengo en mi interior. Todo surge de la sensación, y esa sensación es la única guía que necesito. Y así comprendí que todo intento de controlar los medios es un obstáculo, y que el poder verdadero está en la sensación de fin logrado. El universo se convierte en un aliado silencioso cuando dejamos de insistir en el cómo y nos concentramos en el ya está hecho. La liberación es inmediata y la vida comienza a reflejar exactamente lo que hemos interiorizado. Al notar la diferencia entre saber y sentir, empecé a practicar cada día el abandono de la necesidad de control. Me permití imaginar con lujo de detalles que mi deseo ya estaba realizado, que ya era parte de mi experiencia. Cada sensación, cada emoción, cada alegría asociada a esa realización se volvía mi nueva realidad interna. No importaba lo que sucediera en el mundo externo, mi interior estaba completo y pleno. Con el tiempo, observé cómo el universo empezaba a conspirar a mi favor de maneras que nunca habría podido planear. Oportunidades surgían sin esfuerzo, coincidencias precisas aparecían, y la dirección de mi vida se volvía cada vez más fluida. Todo lo que necesitaba saber sobre cómo ocurriría se me revelaba de manera natural, pero solo cuando mi sensación interna estaba alineada. Antes de eso, ningún conocimiento externo era suficiente. Descubrí también que cuando intentamos controlar los medios, actuamos desde la escasez y la duda. Pero cuando vivimos desde la sensación de haber logrado el fin, nuestra acción fluye desde la abundancia y la certeza. Cada decisión, cada movimiento se convierte en un acto de creación consciente que no requiere planificación. La vida deja de ser un desafío y se transforma en un juego de sincronía perfecta con nuestra percepción. Finalmente, comprendí que la necesidad de cómo es simplemente un reflejo de nuestra falta de fe. La verdadera fe no necesita instrucciones, no pregunta, no exige, solo sabe. Cuando alcanzamos ese estado, cada instante se convierte en una manifestación inevitable, y el mundo externo no puede hacer otra cosa que reflejar lo que ya hemos interiorizado. Al dejar de preocuparme por los métodos, sentí una ligereza que nunca antes había experimentado. Cada situación que antes me parecía un problema, ahora era un simple reflejo de mi percepción. Entendí que no existe resistencia real, solo nuestra falta de alineación interna.
Cuando la sensación del fin es completa, todo lo externo se convierte en un eco de lo que ya sabemos en nuestro corazón. Comencé a observar mi vida con nuevos ojos. Lo que antes parecía confuso, complicado o imposible, ahora se desplegaba con precisión natural. La mente ya no tenía que dirigir ni planificar. La certeza interna guiaba cada paso con perfección. Me sentí como si estuviera flotando en un río donde todo llegaba a mí sin esfuerzo, y cada coincidencia confirmaba que mi percepción era la única fuerza activa en la creación. Esta experiencia me enseñó que los detalles no son necesarios. Lo que importa es la fuerza con que sentimos y creemos. La acción correcta surge sola, sin cálculo ni análisis, simplemente porque nuestra conciencia ha tomado posesión del fin deseado. El universo se convierte en un colaborador fiel de nuestra certeza, y cada manifestación es la prueba de que sentir es más poderoso que saber. Entender esto cambió mi vida por completo. La necesidad de planificar, de controlar, de explicar cada paso se desvaneció. En su lugar surgió una confianza absoluta en la certeza interna de que todo ya es mío. Me sentí libre, poderoso y en armonía con la vida de una manera que ningún conocimiento externo habría podido lograr. Con el tiempo, comencé a notar un patrón en mi vida. Cuanto más confiaba en la sensación de haber logrado lo deseado, menos necesitaba intervención mental. Las soluciones surgían como si siempre hubieran estado esperando a que yo las reconociera. Comprendí que mi mente no debía construir caminos, sino permanecer receptiva, abierta a la guía que la certeza interna proporcionaba. La vida dejó de ser un rompecabezas y se convirtió en un espejo perfecto de mi percepción. Esta práctica de sentir antes que comprender se convirtió en una disciplina sutil pero poderosa. Cada mañana me sumergía en la experiencia del fin logrado, recreando las emociones y la sensación de plenitud como si ya estuviera viviendo aquello que deseaba. No era imaginación vacía, era una inversión en la certeza interna, un acto de fe que transformaba mi percepción de cada circunstancia externa. Lo que antes era incertidumbre, ahora era seguridad absoluta. Me sorprendía la naturalidad con la que los medios adecuados aparecían. Personas, ideas y oportunidades llegaban sin esfuerzo, confirmando que la conciencia es la verdadera arquitecta de la realidad. Ya no era necesario seguir recetas, ni acumular conocimientos, ni analizar pasos. Todo surgía en perfecta sincronía con la sensación interna. Lo que se manifiesta porque ya ha sido sentido, no porque haya sido planeado. Y en esa práctica constante encontré un gozo profundo. La vida dejó de ser una lucha y se convirtió en una danza donde cada paso estaba guiado por la certeza de que mi deseo ya era real. Comprendí que la verdadera libertad no proviene de saber cómo suceden las cosas, sino de saber internamente que ya han sucedido y vivir desde esa verdad. Comencé a ver claramente que el insistir en el cómo es un intento de controlar lo que solo puede responder al sentimiento.
La mente, siempre lógica, quiere organizar y prever. La vida, sin embargo, responde a la certeza interna. Cada vez que solté la necesidad de instrucciones externas y me centré en la experiencia interna del fin logrado, la realidad se ajustaba como un reloj perfecto. El universo no necesita explicaciones, solo nuestra entrega y confianza. Esta comprensión transformó la manera en que abordaba cada deseo. Ya no había ansiedad, no había dudas, solo la sensación de que todo ya estaba cumplido. La vida comenzó a revelarse como un reflejo exacto de mis creencias y emociones. Cada instante se volvía una confirmación de que lo que sentimos con intensidad y convicción se manifiesta sin necesidad de comprender los mecanismos. Incluso los desafíos se percibían de manera diferente. Lo que antes me parecía un obstáculo, ahora era una señal de ajuste, una indicación de que mi conciencia necesitaba alinearse más profundamente con la sensación del fin. Aprendí a no temer ni luchar, sino a sostener la certeza y permitir que todo se acomodara. La manifestación no depende de la lógica externa, sino de la coherencia interna de nuestro sentimiento. Con cada día que pasaba, sentía más fuerza y libertad. Comprendí que no necesitamos fórmulas ni mapas, solo la sensación de que ya hemos logrado lo que deseamos. La vida dejó de ser incierta y se convirtió en un reflejo de mi interior. Cada manifestación se volvía inevitable porque ya había sido sentida con convicción y ninguna duda podía alterar lo que la conciencia había hecho real. Aprendí también a distinguir entre la acción consciente y la acción mecánica. La primera surge de la certeza interna, y cada movimiento se convierte en una extensión natural de lo que ya se ha manifestado en la conciencia. La segunda nace del miedo, de la duda y de la necesidad de controlar. Es la que nos mantiene estancados en la búsqueda del cómo. Esta diferencia fue reveladora, porque me mostró que la verdadera fuerza reside en la alineación interior, no en la estrategia externa. Descubrí que cuanto más confiaba en la sensación del fin, más claros se volvían los pasos que debía dar. Pero estos pasos no eran planificados ni forzados, surgían espontáneamente como una consecuencia natural de estar en sintonía con lo ya logrado. La vida misma parecía guiarme con suavidad, mostrando la dirección sin exigir que yo entendiera los detalles. Todo fluía con precisión, como si la realidad supiera exactamente qué hacer cuando la conciencia estaba alineada. Esta práctica constante de sentir antes de entender produjo una transformación profunda en mí. Dejé de buscar la certeza en lo externo y la encontré en mi interior. La necesidad de saber cómo se desvaneció, reemplazada por la certeza de que todo llega a su tiempo y de la manera exacta cuando el sentimiento interno es completo. Comprendí que sentir el resultado final es la llave maestra que abre todas las puertas y que ninguna explicación externa puede sustituir esa experiencia. Finalmente, experimenté la libertad absoluta. La vida dejó de ser un enigma y se convirtió en una expresión directa de mi percepción interna.
Cada manifestación era un testimonio de que la certeza interna, el sentimiento y la fe son mucho más poderosos que cualquier conocimiento externo. Lo comprendí. Saber el cómo no es necesario. Sentir que ya está hecho es todo lo que la conciencia necesita para crear. Empecé a notar cómo incluso los pequeños deseos se manifestaban cuando los sentía como ya cumplidos. No importaba la magnitud ni la aparente dificultad. La clave era la intensidad de la sensación interna. Cada experiencia, cada logro, se convirtió en un reflejo de que la vida responde primero a la conciencia y luego al mundo externo. Comprendí que nuestra percepción interna es la única realidad verdadera y que cualquier intento de forzar los medios sin sentir el fin es una ilusión. Me sorprendía la sincronía con la que todo ocurría. Personas que antes parecían lejanas o indiferentes aparecían en el momento preciso. Circunstancias que consideraba imposibles se resolvían con naturalidad. Cada manifestación confirmaba que cuando el sentimiento interno es completo, no existe resistencia. Todo fluye en perfecta armonía. Aprendí a confiar plenamente en ese flujo porque se convirtió en mi brújula segura, más fiable que cualquier conocimiento externo. Cada vez que sentía el resultado antes de verlo, experimentaba una paz profunda. La ansiedad desaparecía, la mente descansaba y la vida se convertía en un reflejo exacto de la certeza que sostenía. Descubrí que esta sensación de fin logrado es el verdadero poder creativo. Cualquier intento de entender los pasos es innecesario, porque la realidad ya se ajusta a la conciencia. El cómo es irrelevante frente a la fuerza de sentir que ya está hecho. Esta práctica me enseñó algo que cambió mi manera de vivir. La verdadera creación no ocurre en el plano de los medios, sino en el dominio de la conciencia. Sostener la sensación de haber logrado lo deseado es suficiente para atraer todo lo necesario. Cuanto más confiamos en esta certeza interna, más se simplifica la vida y más evidente se vuelve que saber el cómo nunca fue un requisito, sino solo una ilusión de control. Note también cómo la claridad de la sensación interna se reflejaba en mis decisiones. Cada acción que surgía ya no era un esfuerzo ni un cálculo. Era una expresión natural de lo que ya había sido experimentado en mi conciencia. Todo se volvía sencillo porque el universo responde a la percepción, no a la planificación. Lo que antes me parecía complicado se convertía en fluidez, y la sensación de control mental dejaba paso a la armonía absoluta. Comencé a comprender que la necesidad de instrucciones externas surge de la duda. Mientras buscamos pasos, fórmulas o técnicas, mostramos que aún no confiamos plenamente en nuestra fuerza interior. Pero cuando esa fe interna se vuelve completa, el cómo desaparece. Todo se revela de manera espontánea, como si la vida esperara pacientemente a que abandonemos la preocupación por los medios y nos sumerjamos en la certeza del fin.
Cada manifestación se convirtió en un testimonio de esta verdad. Nada fue forzado, nada requirió explicación. Todo se desplegó con una naturalidad que solo puede surgir cuando la conciencia está alineada. Aprendí que los detalles nunca son necesarios, porque la fuerza de sentir lo logrado supera cualquier conocimiento teórico. La mente se libera de su obsesión por controlar, y el mundo externo se convierte en un espejo perfecto de la certeza interna. Este entendimiento me permitió vivir con una libertad que antes me parecía inalcanzable. Ya no había ansiedad, no había frustración, solo una confianza profunda en que todo lo que deseaba estaba inevitablemente presente. Saber el cómo dejó de ser una preocupación, porque comprendí que la creación ocurre primero dentro de mí, en la experiencia y la sensación, y luego se refleja automáticamente en la vida exterior. A medida que practicaba esta certeza interna, descubrí que cada momento de duda era una oportunidad para reforzar la sensación de fin logrado. La mente siempre intenta regresar al cómo como un reflejo de inseguridad, pero cada vez que elegía sentir en lugar de pensar, fortalecía mi poder creativo. Aprendí que la consistencia en la percepción interna es más poderosa que cualquier acción externa. El universo, cuando encontramos esta armonía interna, se convierte en un colaborador perfecto. Todo lo necesario llega sin esfuerzo, y lo que antes parecía misterioso o difícil se revela como algo natural. La vida deja de ser un reto y se convierte en un reflejo de la certeza que sostenemos. Cada manifestación se vuelve una confirmación de que sentir es el motor de la creación y que el cómo siempre se revela en el momento justo. Esta experiencia me enseñó que los medios nunca fueron la clave. La clave siempre fue la convicción interna. Mientras más profundo es el sentimiento de haber logrado lo deseado, más claro se vuelve el camino. Cada acción, cada oportunidad, cada persona necesaria aparece como consecuencia natural de esa certeza. Comprendí que el verdadero poder creativo reside en sentir el fin, no en entender los pasos. Al final, entendí que la vida se mueve con una precisión que ninguna mente puede anticipar. Saber el cómo es una ilusión que retarda la experiencia del deseo. Sentir que ya está hecho es la única fuerza que crea. Al aceptar esta verdad, me sentí libre, poderoso y en armonía con el universo. La vida se convirtió en un reflejo exacto de mi interior, y la certeza interna se convirtió en la única brújula que necesito. Al final, comprendí que la creación ocurre primero en la conciencia, y solo después se refleja en el mundo. Saber el cómo nunca fue necesario. Sentir con certeza que ya hemos logrado nuestro deseo es la llave que abre todas las puertas. Todo lo demás llega por sí solo, con naturalidad, perfección y sin esfuerzo.